Buenas tardes. Cuarto día de semana, celebrando el cuarto aniversario de MediaArts. Hace 4 años que estrenamos nuestra primera producción, la película Namida. Y ahora lo estamos celebrando con una semana, del 8 al 12, con numerosas actividades, entre ellas los encuentros profesionales, donde estamos hoy y donde tenemos hoy a uno de los directores de casting de producciones más grandes de los últimos años, Gonzalo Prieto. Y Muy bueno. como siempre tendremos a Miguel López en la moderación de la entrevista. Hola, Miguel. Buenas tardes a los dos. Buenos días a Gonzalo, que Hola, está en Colombia a las 10 de la mañana. hola, ¿cómo van todos? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Es un verdadero placer tenerte con nosotros, Gonzalo, un lujo y una suerte increíble. Así que te lo agradecemos. No. Igualmente, gracias a ustedes de verdad por invitarme. Espero que de verdad pasemos un rato muy agradable y compartamos muchas cosas de parte de todos. Así será. Pues ahora ya podemos empezar con la entrevista. Se irán incorporando más gente durante todo este proceso. Siempre nos pasa que los primeros minutos tenemos menos gente en lo que se le va dando la entrada. Y ahora ya pues Ujú. podemos empezar. Miguel, te doy paso y bueno, pues tenemos una hora por delante, unos 50 minutines muy interesantes. Ok, perfecto. De acuerdo. Muchas gracias, Alex. Pues decir que Gustavo Gonzalo. Prieto Moyano es un director de casting de los más reconocidos del panorama, iba a decir colombiano, pero en realidad la trascendencia de su trabajo podríamos decir que tiene un impacto mundial, ya que ha participado como director de casting en varias producciones, como por ejemplo Jack Ryan, Narcos, Perdidas. Esta última será muy conocida para los espectadores y para las personas que nos estén viendo desde España porque ha sido en parcería con la productora MediaPro y con Artes Media. Por tanto, estamos con un profesional de gran talla y queremos profundizar en su vida, en su trabajo, en su trayectoria, ya que para los que somos unos enamorados del medio audiovisual, del sector audiovisual, pues queremos aprender de esta persona que lleva ya un recorrido, ahora nos contará el tiempo que lleva dentro del medio. Uy, Y ya pasamos directamente a preguntarle, ¿quién es Gonzalo Prieto? Para que nos conozca, para que te conozcan los espectadores y la gente que nos está viendo. ok. Pues Gonzalo Prieto es una persona que estudió publicidad aquí en Colombia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hizo un pregrado en producción de televisión en la misma universidad. Luego ingresó a trabajar a una productora que se llamaba Punch, esa ya no existe aquí en Colombia, eran productoras antes de ser los canales privados, y después empecé a trabajar con Caracol Televisión, Caracol me envió a estudiar dirección de actores a San Antonio de los Baños, a Cuba, y luego desde terminar la universidad, o sea, como publicista nunca ejercí realmente, siempre me dediqué a hacer televisión, desde coordinador de piso, control de grabación, asistente de dirección, director asistente, director de algunas producciones. Y luego por cosas de la vida me fui enfocando hacia el casting después de hacer una serie que de hecho se grabó también en España que se llamaba Maltrato, o aquí se llamó como, no sé cómo lo pusieron en España, pero bueno. Entonces ya llevo casi 33 años, casi 34 años haciendo televisión, y los últimos 6 años me he dedicado como, por lo que les digo, por fortuna de la vida, me llamaron para hacer Narcos, y empecé con ese proceso de hacer las producciones en Colombia para las plataformas de streaming que se están agrandando a nivel mundial. Entonces, pues aquí en Colombia hice como unas 50 novelas más o menos, serie de toda clase, hice eventos especiales, era el productor de las eliminatorias a unos mundiales. Mejor dicho, me ha tocado ir como recorriendo este camino de la televisión y ahora de las series para las plataformas, y aquí estamos. Hace poco estaba haciendo una película coreana se llama Bogotá, pero desafortunadamente con todo esto del proceso del COVID-19 se tuvo que aplazar, y la aplazaron hasta el año entrante, pues por cuestiones de tiempo, porque Corea queda muy lejos, y volver a llegar aquí a Colombia después de que abran
los aeropuertos y todo va a ser muy difícil, pero bueno, ahí estamos esperando a ver qué va a pasar. Y nada, ese es Gonzalo Prieto, básicamente. Tremendo Gonzalo Prieto, madre mía. Decir que estas megaproducciones que ha hecho, bueno, él como freelance, reconocido y muy cotizado dentro del medio, las ha hecho a través de productoras como Dinamo, AG Studios o MediaPro. Productoras que trabajan con las principales plataformas de streaming y diferentes canales, tanto nacionales como internacionales. Te pregunto, una pregunta muy, muy personal, ¿por qué te interesó? Si te pidiera que recordaras, que hicieras ahí un flashback en tu vida, cuéntanos un poco cuál fue el momento en el que tú de repente descubres que eres un apasionado del medio audiovisual, del cine, de la televisión. Pues yo realmente creo que desde que empecé a estudiar en la Universidad de Publicidad me encantaba la televisión, o sea, era como un sueño, ¿no? De estar en algunas producciones, en algunas novelas. Colombia siempre se ha destacado por hacer grandes novelas desde hace muchísimos años, desde los 80s. Entonces sí era como un sueño para mí poder participar de ese mundo, conocer los actores, conocer el estudio, empaparme cómo se grababa una novela, qué pasaba en ese interior de las producciones. Y así fue como empecé. Cuando yo estaba haciendo mi pregrado en la universidad, la persona que me dictaba ese taller se llama Malcolm Aponte. Él es el gerente de una productora en Colombia que se llama Colombiana de Televisión y me dijo que hiciera las pasantías en Colombiana de Televisión. Entonces, claro, llegar a ese mundo real, estrellarse contra un muro prácticamente, porque una cosa es la universidad, la docencia, todo lo que le muestran a uno en el aula, y otra muy diferente, llegar al mundo real en un estudio con las cámaras, con los actores. Fue una cosa que realmente me sorprendió y me dejó enamorado del medio y ahí me quedé. Nunca más volví a, o sea, lo que les digo, nunca he trabajado en nada más. Toda mi vida he trabajado en televisión y en varios canales y varias productoras aquí en Colombia. Para todos los que, bueno, llevamos tiempo en este medio y para todos los que nos están viendo y que están empezando, para nosotros es un lujo poder preguntarte cosas como esta, ¿no? Porque eres un referente para muchos y muchas actrices, y no solo actrices y actores, sino directores, guionistas, personal, directores de foto, directores de atrezo, en fin, cualquier persona vinculada al medio televisivo y al sector audiovisual, pues puede estar interesado y estará encantado de escucharte, ¿no? De tu trabajo, porque claro, nosotros vemos las series, vemos las películas terminadas y decimos, esto es fantástico, qué bonito, pero es un trabajo duro el que hay detrás de las cámaras y entiendo que no es fácil tampoco, ¿no? Te voy a preguntar, para Gonzalo Prieto, ¿qué es lo mejor que tiene y qué es lo más duro que implica tu trabajo detrás de las cámaras, de la dirección? Yo creo que lo más duro para muchos de nosotros es abandonar nuestras familias, porque esto nos demanda tiempo. Esta pasión que tenemos por hacer la parte audiovisual de cualquier serie nos requiere mucho tiempo. Entonces, a veces uno se pierde cosas de la familia. Yo tengo una hija, por ejemplo, y en muchas ocasiones me tocó viajar y cuando viajé iba gateando y cuando llegué ya caminaba. Entonces me perdí ese proceso de mi hija de cuando aprendió a caminar, algunos cumpleaños de mis familiares. Entonces creo que lo más complicado es el tiempo que nos requiere de no compartir con nuestras familias, de no poder hacer a veces lo que hace la gente normal, llamémoslo así, porque nosotros yo creo que somos personas raras en medio de todo, porque de las 24 horas pasamos 18, 15, 10, de ahí en adelante horas trabajando y llegamos a nuestras casas simplemente a descansar, volvemos a madrugar y salimos otra vez de nuestra casa. Entonces creo que lo más duro ha sido eso, pero lo bello de esto es poder ver luego esa realización en televisión y verla en una pantalla y decir, hey, yo hice parte de esa película, yo hice parte de esa serie, puse un granito de arena, puse los extras, puse los figurantes, puse, bueno, lo que haya, la labor que haya hecho uno en cada serie. Y eso creo que es lo más bonito, ver uno la gratificación de todos y que digan, ay, Gonzalo, qué bonita esa serie, o qué mala, me pareció horrible, y que también es una realidad muchas veces. Entonces, porque No creo que pase. no todas las cosas que uno hace son éxito, pueden ser de pronto cosas que a la gente no le guste mucho, pero lo bello es eso, hacer esa labor y poder compartir con tanta gente, conocer tantas personas a nivel mundial, porque lo que le digo, en procesos como Jack Ryan,
había gente de verdad de muchas partes, había sudafricanos, había españoles, había británicos, australianos, norteamericanos, argentinos, mexicanos, colombianos. Entonces es muy bello también poder compartir todo este tipo de experiencias con gente que también tiene unas películas gigantes, que son reproductores, que son unos directores famosísimos, y eso creo que nos enriquece a todos en nuestra labor diaria de hacer estas producciones para televisión o para las plataformas, básicamente. Bueno, estamos viendo que el tamaño profesional de Gonzalo se equipara a su humildad. A pesar de todos sus logros, a pesar de todo lo que ha conseguido, pues tiene una humildad genuina increíble que caracteriza a las grandes personas. Me consta que es así. Pero yo voy a seguir Muchas gracias. incidiendo sobre la figura de Gonzalo. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene Gonzalo Prieto que le caracteriza frente, bueno, pues a otros profesionales del sector? ¿Qué es, digamos, cuál es la cualidad genuina de Gonzalo en su trabajo, en su día a día? Yo creo que lo que más me destaca es que puedo tener los pies sobre la tierra siempre. Yo sé de dónde vengo y tengo muy claro hacia dónde voy. Entonces, este medio engrandece a muchas personas y creen que por trabajar en televisión o en cine somos diferentes. Y para mí no, o sea, realmente a mí me gusta hacer mi trabajo, lo disfruto al máximo, cometo errores como comete errores todo el mundo en momentos determinados, porque pues eso es una realidad, pero yo creo que lo que más me gusta es eso, y me siento así, me siento tranquilo de hacer un buen trabajo, cometiendo errores y tratando de ser la persona que soy, apoyando a las personas que tengo que apoyar y recibiendo también el cariño de muchas personas. Entonces eso me hace ser una persona que trabaja en beneficio de lo que le gusta hacer, básicamente. Muy bien. Gonzalo, después de una trayectoria tan larga, te voy a también pedir un esfuerzo de memoria que nos cuentes a todos en qué momento de tu carrera tuviste esa sensación de, creo que todos, a lo mejor unos más, otros menos, hemos sentido un momento donde hemos dicho, uff, logré esto que tanto buscaba, ¿no? ¿Cuál fue tu caso? ¿En qué momento sentiste esta sensación de que lo he logrado o he Yo, conseguido esto que tan difícil era para mí? Yo creo que fue hace como 6 años cuando empezamos a hacer las producciones para Netflix, como Narcos, como Ingobernable, como lo que hemos hecho últimamente, que por fin dije, yo durante muchos años fui director asistente y asistente de dirección, entonces yo era el que hacía los planes de grabación, el que hacía, en una época hace 15, 16 años no había jefes de casting, el casting lo hacía el asistente de dirección junto con el director, y uno decía, fulanito de tal va a ser el protagonista, fulanita de tal va a ser no sé qué, y era otro sistema de casting, era una cosa más escogencia de acuerdo a lo que había en el momento. Entonces yo creo que cuando empezamos a transcurrir, a poder citar a grandes actores, tanto colombianos como extranjeros, y hacerlos tener casting para que se dieran cuenta que esto es un proceso de profesionalización de todos nosotros, creo que me di cuenta y dije, qué bueno hacer estas series, qué bueno compartir con grandes productores y con grandes directores, y repito, poniendo un granito de arena, ya sea con los extras, con los figurantes, con algunos actores, y eso creo que me abrió los ojos y dije, wow, por fin estoy donde quiero estar haciendo este tipo de series y de películas, y para mí es un orgullo y una labor grande, no solamente mía, de las personas que trabajan conmigo. Yo no trabajo solo nunca, tengo unas personas que me asisten, está Esteban Escobar, está Daniela, está Lina, está María Paula. Hay muchas personas que trabajan siempre conmigo y que me colaboran y me apoyan. Y creo que lo más importante para poder disfrutar esto es contar con el apoyo de personas que realmente valoran lo que tú haces y te valoran como persona. Entonces, eso no lo cambio por nada, básicamente. Y ahí es cuando me siento plenamente satisfecho de lo que hago en la vida. Fenomenal. Sabemos que has trabajado en producciones españolas como Perdidas Uh y -huh. mi pregunta es, ¿cómo ves el cine español, Gonzalo? A El mí creo medio que nosotros, audiovisual en general, vamos. eh, Español. en general, yo creo que para nosotros durante muchos, muchos años el cine y la televisión española fue un referente. Obviamente por los actores, por las producciones que se realizaban. Colombia pues tampoco es que haga más de 20 años ha empezado a tener un gran desarrollo a nivel televisivo, y creo que España siempre fue como un referente para nosotros de producciones realizadas dentro de los esquemas nacionales, llamémoslo así. Pues uno no puede hablar de Estados Unidos ni de otras partes porque obviamente son esquemas demasiado grandes comparados con los nuestros,
pero sí era un referente, o sea, sí tratábamos siempre, de hecho aquí en Colombia había muchos actores españoles que llegaron en esa época, en los 70s, en los 80s, se quedaron aquí en Colombia y fueron personas que de verdad aportaron mucho, mucho de su conocimiento para novelas, para realities, no porque en esa época no se llamaban realities, sino para cosas en vivo. Pacheco, por ejemplo, era español, Alicia del Carpio era una actriz española, que se quedaron aquí en Colombia y aportaron eso y realmente sigue siendo un referente para nosotros las series españolas que se hacen hoy en día también, Vis a Vis, La Casa de Papel, El Barco. Entonces creo que uno puede tener esa referencia todavía y es súper importante para nosotros. Fantástico. Gonzalo, ¿cómo ves el momento que estamos viviendo dentro del sector audiovisual, en concreto ceñido a dos países, Estados Unidos como un referente para mundial y el papel que vive hoy Colombia? Porque Colombia es hoy un referente también, ¿no? Dentro de las producciones que se están haciendo para grandes cadenas de streaming como HBO o Netflix. Háblanos un poquito de esto, porfa. Bueno, yo creo que la ventaja para nosotros es que aquí en Colombia hay un material humano muy, 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 muy bueno. O sea, talentosos técnicos de toda clase, iluminotécnicos, gaffer, directores de fotografía, directores de arte, diseñadores de maquillaje y de vestuario. Aquí en Colombia tenemos gente con mucho talento y creo que eso se ha visto retribuido un poco con las producciones que se han visto últimamente en esas plataformas, en esos streaming. Entonces, Estados Unidos como que obviamente también por economía, básicamente venir a Colombia para España o para Estados Unidos, si invierten $1, acá eso se multiplica por 4. Entonces, también es saber invertir un dinero en Colombia, darle trabajo a, por ejemplo, Jack Ryan, éramos casi 600 personas trabajando para Jack Ryan en un momento determinado con las dos unidades. Entonces, cuando hay tantas personas involucradas, y hay dinero para hacer esas grandes producciones. Entonces, creo que eso nos beneficia a todos, tanto a los colombianos, porque tenemos trabajo para esas grandes producciones, y también beneficia a las productoras, ya sea europeas o americanas, donde hacen una inversión, pero saben que van a obtener un producto muy bueno y que en el mercado les va a ir muy bien. Realmente, hablando así descarnadamente, la televisión para todo el mundo no es un secreto, sigue siendo un negocio. Esto es de invertir para poder obtener ganancias desde todo punto de vista. Y eso creo que es el beneficio que ellos buscan, poder invertir, porque Jack Ryan invirtieron en Colombia más o menos 35, 40 millones de dólares. Oh. En Colombia es mucho dinero. Y cuando uno ve la serie dice, porque esa serie no solamente se hizo en Colombia, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Rusia, se hizo en varios países de Europa, en Londres. Entonces, cuando uno ve una gran producción de esas y ve la inversión que se hizo, pues obviamente es una satisfacción muy grande para todos, tanto los productores norteamericanos o europeos, como los realizadores aquí en Colombia, que nos engrandece hacer ese tipo de series. Entonces yo creo que el beneficio en este momento, la comparación con Estados Unidos, que sigue siendo mínima, obviamente pues nosotros todavía no estamos a la altura de Europa o de Estados Unidos de hacer ese tipo de películas con grandes efectos, con grandes cosas, pero vamos lentamente produciendo cada vez más y mejores cosas, donde se hacen más efectos especiales, donde hacen mejores maquillajes, donde hay mejores actores, donde hay mejores locaciones, y se va engrandeciendo todo en beneficio tanto de la productora, repito, ya sea norteamericana o europea, como de la productora aquí en Colombia. Perfecto. Yo decir que las series colombianas cada vez tienen más éxito y más calado. Bueno, esto ya viene de lejos, ¿no? Hubo grandes producciones como Betty la Fea, por ejemplo, otras producciones, Pasión de Gavilanes, en fin, una serie de La Señora, en fin, una serie de producciones colombianas que siempre han tenido un gran calado dentro de nuestro país, dentro de la cultura española. Entre otras cosas porque España y Colombia son países hermanos, con una afinidad cultural tremenda y una simpatía mutua grande. Para nosotros los colombianos son hermanos. Tenemos presencia colombiana en nuestras calles. Por tanto, son países que están llamados a cooperar y a trabajar juntos. Y qué mejor sector que el sector audiovisual. Y hablando de corazón y de afinidad, yo te quería preguntar, Gonzalo, ¿qué serie recuerdas con especial cariño? ¿Cuál fue la serie o la producción que te tocó más el corazón?
Pues hay varias, o sea, yo creo que una de mis primeras novelas que se llama Las muertes ajenas, que es, es basada en un libro de un escritor argentino que se llama Ernesto, algo así, no me acuerdo el apellido. Era una serie que narraba toda la situación de personas, habitantes de calle, llamémoslos así, hoy en día, Ajá. que vivían de la muerte, o sea, vivían de hacer entierros y lo montaban en una zorra es aquí una carroza jalada por caballo, que se usaban aquí en Bogotá hasta hace algunos años, y llevaban, ponían el ataúd y trasladaban ese ataúd por todo el barrio y la gente les iba dando plata para el entierro, porque era gente que no tenía cómo enterrar a un ser querido. Entonces, esa serie para mí fue bastante fuerte por la situación y el tema que se manejaba. Perdón, era Juan Carlos Gené el que escribió esa serie, Ujú. un argentino. Y luego hice la que hicimos en coproducción también con España, que se llamaba Maltrato, Ajá. que aquí en Colombia se llamó La Promesa, que era una serie que trataba sobre la trata de personas. Y era protagonizada por dos colombianas, Nicole Santamaría y por otra, bueno, me olvidé el otro nombre, y por una mexicana que es Aislinn Derbez. Ajá. Era una serie que trataba ese tema de las niñas que por incautas las llevan engañadas a otros países para la prostitución y todo. También me pegó muy duro porque era una serie con apoyo de la ONU. Entonces, obviamente en esas reuniones y conocer tantos temas de niñas, y no solamente eran mujeres, ya después cuando nos reunimos con los de la ONU, nos enteramos que eran niños, jóvenes, ancianos, ancianas, era toda clase de personas para esa trata y de esclavizar, no solamente de esclavitud sexual, sino también de esclavitud doméstica, de llevarse viejitos y viejitas a que fueran empleadas y, mejor dicho, los tenían de esclavos prácticamente. Entonces, esa serie me impactó muchísimo por conocer todas esas historias de niñas que nunca han vuelto a aparecer, que desafortunadamente en ese proceso las matan o las desaparecen. Y fue una historia bastante conmovedora y se grabó en Toledo. De hecho, estuvieron grabando en Toledo en un momento determinado, en México y aquí en Colombia. Entonces, creo que esas dos series son las que más me han como impactado el corazón por los temas que se tratan. ¿Con quién te gustaría trabajar, Gonzalo? ¿De actores o Podemos decir si actores o directores. de actores me encantaría trabajar, pues yo no estuve en una película que hizo Nicolas Cage aquí en Colombia, me encantaría poder trabajar con él, estábamos pues, produciendo una película con él, desafortunadamente por este tema se aplazó, pero me encantaría poder trabajar con él. De directores colombianos, obviamente hay Ciro, me encantaría poder hacer alguna cosa con él, alguna vez sería ideal para mí poder trabajar con él. De lo que fuera, mejor dicho, no haciendo casting, sino hacer algo con Ciro y poder compartir con él un set, no lo he compartido. Y pues con directores internacionales y actores internacionales, pues obviamente me encantaría trabajar con una cantidad de personas que admiro, que me parece que son no solamente norteamericanos, también hay españoles, no me sé los nombres de muchos, pero por ejemplo el protagonista de La Casa de Papel me parece que es un excelente actor, me hubiera gustado mucho poder conocerlo y poder trabajar con él, me gustaría. Y así muchos, o sea, mencionar a todos sería prácticamente imposible, pero sí, sí es una lista larga, la verdad, de poder compartir con grandes actores colombianos. Obviamente, pues la ventaja después de lo que se ha hecho aquí en Colombia es que he podido trabajar con los mejores actores colombianos reconocidos a nivel internacional, con Manolo Cardona, con Carolina Gómez, con Marlon Moreno, con el Flaco Solórzano, con Anita, que trabajamos hace poco. Bueno, con muchos actores en Colombia en la trayectoria que llevamos y ha sido para mí de verdad un placer trabajar con ellos, con Amparo Grisales, que también trabajé haciendo una novela. Wow. Ha sido una verdadera maravilla poder compartir con ellos y con grandes directores aquí en Colombia también, estuve con Sergio Cabrera, yo pues fui asistente de él en alguna ocasión. Entonces sí es una maravilla poder conocer esas personas y poder compartir lo que les digo. Ese sueño que tuve al iniciar mi carrera, lo he ido cumpliendo conociendo estas personas y conociendo grandes productores o personas que vienen de Estados Unidos a hacer las series con nosotros, que han hecho series como películas, perdón, como Titanic, Transformers, Batman, las secuelas de Avengers, de
de Marvel, uno dice, wow, qué maravilla trabajar con estas personas y poderlas conocer frente a frente y que en un momento determinado estas personas te retribuyan eso y te digan entre inglés y español, porque obviamente todo esto se hace en inglés con las películas que hacemos y las series, y que te digan, hey, qué buen trabajo, Chalo. A mí aquí en Bogotá, aquí en Colombia nadie me dice Gonzalo, todo el mundo en el medio me conoce como Chalo, y que una persona que haga producción, que sé que ha hecho grandes producciones, a las 3 de la mañana, el último día de rodaje, estés en la calle y te diga, y te llame en la calle y te diga, Chalo, en español, que les cuesta trabajo, y que me diga, qué buen trabajo, gracias por compartir con nosotros. Creo que eso para uno es una cosa loca de agradecimiento y decir, hombre, qué bueno poder haber compartido con todas estas personas. Maravilloso. Decir que Gonzalo Chalo también tiene una faceta importante, no solo como director, sino también director de casting y como realizador y productor, sino también como formador. Porque tú eres bueno, una persona comprometida con el arte y la cultura y entiendo que eres consciente de que en la formación de nuevos actores, de nuevos talentos, está el futuro del medio audiovisual, ¿no? Defínenos un poquito lo que para ti debe tener un actor, una actriz para triunfar en el medio audiovisual. Bueno, yo creo que lo más importante que debe tener un actor o una actriz hoy en día es tener autenticidad, es tener alma propia, no querer imitar a ningún otro actor, sino ser él. O sea, realmente creo que hoy en día con base en lo que hacemos de los nuevos personajes, de cómo se dirige, de cómo se actúa, ya no es esa actuación de hace 30, 40 años que era sobreactuada o que la vemos hoy en día, pero que en esa época funcionaba, sino que son actores mucho más de interiorizar cosas, de entender lo que quieren mostrar y de lo que quieren sacar con ese personaje que están exponiendo. Entonces yo lo que le digo a las personas que toman talleres conmigo es que uno no tiene que ser ni el más bonito, ni el más feo, ni el más gordo, ni el más flaco, ni el más alto, ni ser viejo o joven, es realmente querer hacer lo que está haciendo, sentir esa pasión por lo que está haciendo. Y no importa, en algún momento de la vida, esto es un proceso, esto no es de un día para otro que tú ya vas a ser un superactor y vas a tener fama. Esto es un proceso bastante largo y creo que es de todo el mundo. A los actores no surgen de un día para otro, los grandes actores ni las grandes actrices. Creo que tienen una formación desde muy pequeños, creo que se forman teatralmente y van trascendiendo algunos a la televisión y al cine. Pero yo lo que les pido es que sean auténticos y que tengan pasión por lo que hacen y sepan qué quieren hacer como actores. No solamente lo que les digo, salir en una pantalla y ser famosos y que todo el mundo los reconozca, sino también dejar una huella en lo que hacen dentro de esta labor tan hermosa que es actuar para cine o televisión. Fantástico. Te pregunto, Chalo, ¿qué le hace falta al cine actual? No sé, yo creo que últimamente nos hemos enfocado en temas muy por el estilo, ¿no? A veces el narcotráfico, obviamente, la prostitución, todo este tipo de cosas son desafortunadamente temas que le encantan a la gente y que entonces se vuelven virales en el mundo. Entonces yo creo que a veces es bueno también que en estas nuevas plataformas podamos tener contenidos que no sean solamente de ese estilo. Nos hemos enfocado mucho con el terror, en el narcotráfico, en la prostitución, en los vicios, y yo creo que también podemos empezar a ver otro tipo de cosas que nos llenen, ¿no? Como temas diferentes a eso, donde podamos ver cosas interesantes, ver temas interesantes, pero que no solamente tengan que ver con eso, y creo que yo a veces también me pregunto, digo, hombre, es lo que más llama la atención, y repito, esto sigue siendo un negocio donde se necesita tener una ganancia, pero también podemos obtener temas más interesantes. Yo creo que eso le falta un poco a todo nivel, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, tratar temas que no sean siempre violentos, sino otras cosas, pienso yo. Me quedan dos preguntas que hacerte para dar paso a mi compañero Alex y las voy a reunir las dos en una. Que pues, vivimos un momento complicado, como sabemos, debido pues, a la pandemia por coronavirus, donde la economía a nivel mundial pues, está sufriendo muchísimo, ¿no? Y, por supuesto, también a nivel de salud pública, pues la situación a nivel mundial es complicada. Entonces, te quería preguntar cómo crees que está afectando esta situación al sector audiovisual. Y después te voy a preguntar
qué proyectos tienes a futuro. Entiendo que una situación está afectando a la otra, ¿no? Imagino que la Pues situación actual afecta a tus proyectos a futuro, pero bueno, háblanos de ello. exactamente. O sea, aquí teníamos muchos proyectos en Colombia. Teníamos lo que le digo, estábamos produciendo esa película coreana que se llama Bogotá. Estábamos preproduciendo esta otra película con Nicolas Cage. Y teníamos varios proyectos para hacer, unos realities, otras películas. Pero realmente con todo esto de la pandemia nos afecta aquí en Colombia, al medio audiovisual está completamente parado, porque ni siquiera Caracol ni RCN, que son los dos canales colombianos, están produciendo en este momento. Entonces, económicamente creo que afecta a todos, tanto a las productoras, a los canales y obviamente a los que trabajamos en el medio, porque nosotros somos empleados de freelance, llamémoslos así, o de contratos a término definido. Entonces, al no haber grabaciones, al no haber ninguna producción funcionando en este momento, pues todos estamos parados. Y eso afecta grandemente la industria a nivel mundial, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque por ejemplo, Bogotá se paró por la pandemia y al querer retomar no se pudo porque ya los actores tienen otros compromisos, ya hay tiempos establecidos, ya hay contratos que se cumplen, entonces obviamente no es tan fácil decir, no, devuélvanse de Corea todos y empecemos otra vez a rodar. No es fácil. Y más que todavía los aeropuertos están cerrados, entonces obviamente esto nos afecta demasiado a todos. Estamos esperando que las producciones que estaban rodando, que posiblemente se puedan retomar en algún momento, en septiembre yo creo, pero sí nos afecta terriblemente porque obviamente viajar, sobre todo para los que estábamos haciendo series internacionales, obviamente que los actores vuelvan a Colombia y que puedan viajar y todo es bastante complicado. Entonces sí nos tiene a todos como un poco asustados esta situación. Pues yo no tengo más preguntas que hacer por ahora. Decir que en relación al futuro que nos espera y al futuro de Chalo, nosotros tenemos el anhelo desde la productora Mediarts y dentro de la ciudad de Salamanca poder contar con bueno, la participación de Chalo y de todo su equipo en futuros proyectos entre España y Colombia que puedan incidir en la creación bueno, series, televisiones, proyectos audiovisuales y, por supuesto, en la parte formativa. Nos interesa muchísimo contar con toda tu experiencia en ese campo, por lo que si todo sale bien y Dios quiere, pues dentro de muy poquito tiempo esperamos encontrarnos aquí o allá, porque la idea también es poder visitarles y que esta entrevista se convierta pues, en la semilla de una colaboración permanente entre ustedes y nosotros. Y dicho esto, pues le voy a dar la palabra a mi compañero Alex, que también tiene preparadas unas preguntas para ti, Bueno, Chalo. muchísimas gracias. Espero realmente poder compartir con ustedes, ya sea en persona. Aquí en Colombia los esperamos cuando quieran. Están cordialmente invitados a Colombia. Y bueno, ir a España también sería una gran experiencia, compartir con ustedes y poder, lo que digo yo, aportar así sea un granito de arena para todos. Creo que es lo más importante. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Alex. Pues tengo la primera pregunta que es un poquito larga, pero necesito ponerla en contexto para que se pueda entender, porque hay muchos profesionales con los que trato día a día y con los que están interesados en escuchar lo que tienes que decir, que es, en España partimos de una vez que acaba la dictadura y que empieza la libertad de producción, que además en ese momento fue Televisión Española la que dio el pistoletazo de salida. Vivimos unos momentos de muchísima innovación, originalidad, en el que no mirábamos fuera, sino producíamos con las ideas nacionales. Y luego pasamos a un tiempo en el que se llevaba mucho la emisión de series multitarget para millones y millones de espectadores, hasta que llegaron las plataformas. Llegan las plataformas y en España el sector cambia completamente por todas partes. De hecho, es que las grandes cadenas dejan de tener esas audiencias de 5, 7, 8, 10 millones, incluso series que llegaran a tener hasta 15 millones de espectadores en un país de 45 millones de habitantes, y pasamos a tener muchas más series, pero para unos targets muy concretos, series juveniles, en el que no hace falta meter un abuelo y meter un niño, sino que se centran las historias y se las hacen más concentradas. Por una parte, eso nos ha dado la capacidad
de producir historias, más historias, y yo creo que hasta cierto punto de mayor calidad o más concretas. Pero es verdad que estamos perdiendo un gran público, que es el de la ficción seriada semanal, que cada vez funciona menos y es lo que ha pasado, por ejemplo, con la mayoría de series en España están funcionando muy bien en las plataformas, tanto en A3 Player como en Netflix, como en Amazon, pero luego o incluso cuando se estrenan antes y llegan a esas cadenas de televisión, no funcionan. ¿Crees que eso se ha perdido para siempre o no? ¿O vamos a la serie evento, a la serie que sí consigue conectar con esa gente en un momento concreto a una hora concreta? No, yo creo que desafortunadamente creo que eso no va a volver a pasar precisamente por lo que dice Alejandro, porque las plataformas rompieron esos esquemas de reunión familiar. Lo que decía, por ejemplo, Miguel, en momentos en Colombia con Betty la Fea, con Pedro el Escamoso, con ciertas novelas que pasaban. Cuando tú tienes, en esa época Colombia tenía 30 y pico millones de habitantes y esas series tenían 22, 23 puntos de rating, estábamos hablando de que eran 8, 10 millones de personas viéndolas a una hora determinada. O sea, todo el mundo decía, a las 8 de la noche tengo que estar en mi casa sentado frente al televisor porque si no me pierdo el capítulo de Betty la Fea. Hoy en día no volverá a pasar eso porque tú tienes las plataformas donde puedes hacer maratones de las series, en un fin de semana ver todos los episodios de las series y por eso es que se han ido esquematizando también para ya no, lo que tú decías, ya no son multitarget, sino que son específicos. Entonces yo sé que quiero ver Vis a Vis, que quiero ver La Casa de Papel, que quiero ver La Casa de las Flores, que quiero ver Perdida, la puedo ver a la hora que yo quiera, en el momento que yo quiera, el fin de semana, en la mañana, a la madrugada, si no duermo. Entonces creo que eso realmente no va a volver a pasar. Y más hoy en día con esta trascendencia de lo que está pasando en la televisión, que todo va siendo hacia la web y hacia los medios audiovisuales, se van a meter mucho en las pantallas de los computadores y los celulares. Entonces, con mayor razón, ya la gente no va a tener esos horarios de sentarse a ver televisión en casa, sino que los va a poder ver en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo donde uno quiera verlos. Entonces, creo que sí, desafortunadamente eso no creo que vuelva a pasar de tener esa incidencia que Miguel dice, que Alejandro dice, perdón, porque ya podemos ver las series y lo que queramos ver, lo que nos gusta ver a la hora que queramos y el día que queramos. De hecho, es que series, por ejemplo, como en España, La Casa de Papel, las dos primeras temporadas se emitieron en Antena 3, el canal principal de A3 Media, y no fue un fracaso a nivel de audiencias, pero es verdad que fueron unos resultados bastante Normal. discretos. Sí, Y exactamente. luego llegan a plataformas como Netflix y se convierte en un fenómeno mundial. Y ahí es una de las, yo creo, eh, ideas que tenemos de cara a un futuro es, claro, cuando estas plataformas todas son privadas, lógicamente, Ujú. eh, llevan unos gastos y por lo tanto evolucionamos hacia una televisión privada y eso va a dejar a gente por el camino sin quererlo, que no va a Ujú. tener acceso o solo le quedará la piratería para acceder. Ujú. ¿Cómo crees que se podría afrontar que esa cultura que generamos, tanto aquí como en Colombia, pueda llegar a todos los sectores de la población, aunque no sea todos y una parte? Lo que yo creo también, por ejemplo, aquí en Colombia hay un sistema que es la televisión por cable, que creo que en todas partes del mundo existía hasta hace muy poco, y tú pagabas una plata mensual por tener un cable. Ese cable incluye una línea telefónica, incluye el internet e incluía la televisión. Entonces, y vale un dinero al mes. Pongamos en euros, pongamos que son de como 30 euros, 40 euros más o menos al mes o un poco menos. Entonces, cuando empiezan a salir estas plataformas privadas, donde tú puedes pagar 8 7 dólares o menos por una plataforma, pues todo el mundo dice, yo me meto a Netflix, me meto a Amazon, a HBO, a Movistar, y veo las series que me gustan y no tengo que ver lo que me ponen en los canales, en la plataforma otra del cable, que en su mayoría son películas ya demasiado viejas en algunas partes y que tienes que ver Superman 20 veces porque la ponen en cualquiera de esos canales y la tienes que ver. En cambio, y se ahorran dinero, lo que tú dices, todo es economía. Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a invertir
20.000 pesos mensuales en Netflix y no 120.000 o 130.000 en un cable, pues veo Netflix. Y si le sumo Amazon, me invierto otros 20.000, sigue siendo menos plata que la que pagaba por un cable y puedo ver 1.000 contenidos más. Entonces yo creo que esa trascendencia va a seguir pasando donde la gente dentro de poco tiempo, eh, el cable no va a funcionar, ni los canales privados, llamémoslo así como Caracol o RCN aquí en Colombia de pronto, o en España los canales que funcionan en este momento, porque todo el mundo va a trascender a estas plataformas por beneficios, lo que le digo. Si yo quiero ver mi serie, la veo el día que yo quiera, donde yo quiera, y no tengo que llegar a mi casa a la hora determinada para poderla ver. Eso creo que es importante. La economía en y más en este momento donde hay tantos problemas de no haber trabajo, de que estas plataformas obviamente van a dejar sin trabajo a mucha gente por mil razones. Entonces la gente va a pensar en economía, es decir, bueno, yo invierto una plata y veo Netflix o veo Amazon o veo HBO y no le meto plata a nada más. Creo que eso es una realidad también en este momento. Eso por una parte es enriquecedor para a la hora de producir y a la hora de, Ujú. porque va a haber mucha mayor producción, pero sí es verdad que vamos a tener personas que quizás solo vean un rango de la ficción que Ajá, antes sí que estaba más abierto a toda la gente. claro. Una de las cuestiones que me produce mucha curiosidad, por saber si ha pasado en Colombia, es que aquí hace 10 años estábamos ante formatos propiamente hechos para la televisión española. Series de 80, 90 minutos por capítulo, programas de televisión interminables de 2, 3 horas en directo para entrar en el late night y hinchar ser. Ujú. ¿Eso en Colombia ha pasado y está cambiando o sigue siendo igual o nunca ha pasado? No. Ha cambiado mucho desde lo que Alejandro dice hace unos 10, 11 años, ha cambiado mucho porque se ha pensado en la venta internacional. Los canales, tanto RCN como Caracol, a partir de su plataforma internacional, han empezado a pensar en vender las producciones que hacen. Entonces ya no son series interminables de 200, 300 episodios o más, sino que son series de 60 episodios, de máximo 80 episodios que duran 40, 45 minutos como máximo cada episodio. Entonces sí hemos trascendido a poder pensar en esas ventas internacionales y un poco basado en lo que decíamos, ¿no? En que lo puedan ver más personas, no solamente se queden aquí en Colombia, que los vean en Caracol o en RCN, sino que esas series se puedan ver en otras partes del mundo, ya sea en la plataforma de Caracol o en la de RCN, o que la vendan alguna de los streaming que existen hoy en día, Netflix o Amazon. O, por ejemplo, Caracol en este momento le produce mucho a Netflix. En Caracol hay series, en Netflix hay series de Caracol, Siempre Bruja, JJ, Simón Bolívar. Hay muchas series que Caracol está haciendo para ellos y creo que tienen un contrato, no sé cómo decirlo, donde Caracol le produce a Netflix. Entonces, es interesante por eso, porque la trascendencia que ha tenido la televisión en los últimos 10 años ha sido una cosa absurda en cuanto a quererse disparar hacia la parte internacional y tener una cobertura mucho más grande a nivel global. Una de las dudas que también tenemos y que nos planteábamos y que me gustaría pues, compartir era el hecho de que la mayoría de plataformas potentes son todas americanas. Sí. Y si hay alguna inglesa, pero en el caso de España la única plataforma que está plantando un poco más cara a las grandes es A3 Media con A3 Player. Ujú. Eh, ¿Crees que eso nos podrá perjudicar en un futuro a la hora de depender de esas plataformas solo? ¿O tendremos que apostar cada país o varios países por lanzar diferentes plataformas que puedan llegar a competir en algún momento con ello? No, yo creería que va a ser mucho más fácil que lo que hacemos aquí en Colombia, que las productoras colombianas o españolas se dediquen a hacer contenido para ellos y que puedan venderle a la que sea, Netflix, Amazon, a Disney, al que sea, le puedan vender contenidos que a ellos les interese. Realmente ahorita la competencia de ellos va a ser por contenido, básicamente, ¿no? Entonces Disney va a tener un contenido específico, Netflix también, Amazon también, HBO, Movistar, etcétera. Entonces yo creo que a lo que debemos apuntarle en países como España y Colombia, que somos grandes productores de series y que son buenas series en general, es apuntarle a ese contenido que quieren incluir en su parrilla los streaming hoy en día.
Y de eso yo creo que va a ser un beneficio para nuestros países, que las productoras se preocupen por hacer contenido para esos streaming y obviamente es donde genera trabajo a las personas del medio en los países como España, México, Brasil, Colombia, Argentina. Y creo que eso es un beneficio para el medio en general de cada país, que nos dediquemos a venderle a Netflix, a venderle a Amazon, a HBO, grandes series y de hecho yo creo que son series originales, no tienen que ser series con gente ni norteamericana ni europea, sino que puedan ser series muy regionales, pero que le gusten en su contenido a ellos y poderlas vender. Eso yo creo que es lo más importante, entender que podemos hacer grandes series, que podemos hacer un aporte muy grande nosotros como productores, llamémoslo así, de series y poder llegar a esas parrillas de esas grandes plataformas. Se me había olvidado Movistar, que también es una plataforma española, y por cierto, Muy nuestros grande. productores de la próxima serie. Eh, eh, para avanzar un poco, y se me están acabando los minutos, en el caso de Jack Ryan, está grabada en Colombia, pero si no me equivoco, se supone que era Venezuela para el espectador. Ujú. ¿Cómo es desarrollar para el espectador algo que no es crear un universo que me imagino que entre Venezuela y Colombia no hay unas diferencias abismales, pero que Ujú. seguramente fuera de estas fronteras no lo notemos más, pero para un colombiano o un venezolano sí. Yo creo que eso es fundamental porque cuando se graban en Colombia, por ejemplo, cuando se hizo Milla 22 tampoco es en Colombia, supuestamente es un país de Asia, pero rodada aquí en Bogotá. Entonces yo creo que es ver el espectador, ver lo que la gente quiere que le mostremos. Entonces cuando uno plantea una situación de Venezuela en Jack Ryan, donde es el poder, lo que está pasando hoy en día con el presidente de Venezuela, etcétera, entonces es plantear un tema central y buscar situaciones que la gente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, lo vean como que sí es Venezuela. Por ejemplo, había mucha gente aquí en Colombia cuando hicimos Narcos, para poner un ejemplo súper específico, con el protagonista de Narcos, que es un brasileño, que se llama Wagner Moura. Entonces, obviamente, en principio en Colombia chocó mucho porque él tiene su acento portugués y ese hablado, ese dejo del portuñol, como decimos aquí en Colombia. Y a los colombianos no, como que todo el mundo decía, pero es que ese man paisa y hablando así es muy raro, es que, pero fíjese que en el mundo la gente le encantaba, de hecho él estuvo nominado para un Globo como mejor actor de serie en su momento determinado en Narcos. Entonces, yo creo que lo que las productoras y los streaming quieren hacer es mostrar realidades, que la gente de otros países que no pueden tener la posibilidad de conocer Venezuela, Colombia, España o Estados Unidos, Alemania, lo que sea, puedan vivir su momento en ese país y decir, "Ah, hombre, eso pasó en Alemania, eso pasó en Colombia, eso pasó en España, qué bueno conocer eso, sin saber dónde lo grabaron. Creo que lo más importante es el poder hacer que la gente vea que se hacen esos contenidos y les guste. Entonces, es una realidad que nos toca vivir porque no siempre se puede ir a España a rodar en España lo de España, ni a México lo de México, ni a Colombia lo de Colombia. Entonces, nos toca falsear cosas que sean creíbles, obviamente, y que uno diga, ah, bueno, esto es una realidad, ¿no? Y justo hablando del portuñol, que además justo nosotros tenemos aquí a apenas unos kilómetros esa frontera con Portugal y estamos muy familiarizados con esa definición. Además, justo Miguel, a, a pocos kilómetros, pocos. Eh, Ujú. Colombia produce con países de su entorno, podéis sobrepasar esas fronteras y es fácil hacerlo o todavía hay una barrera que no se ha roto del todo, porque en este caso es verdad que España y Portugal, desde con la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea, se facilitó mucho ese rodaje y de hecho, por ejemplo, Netflix España también es Netflix Portugal y compartimos muchos lazos. Pero eso pasa en Colombia con los países de su entorno. Pues no tanto, lo que pasa es que aquí en Latinoamérica realmente los que producen mucha televisión internacional son Colombia, Brasil y Argentina. Realmente Venezuela no produce en este momento nada para los streaming. Ecuador
tampoco, Perú tampoco, Bolivia menos. Entonces realmente estos tres países producen muy independientemente. Argentina produce lo suyo, Brasil produce lo suyo y Colombia produce lo que hacemos nosotros. Pero realmente nos mezclamos, lo que les decía. Hay gente argentina que viene a grabar con nosotros, hay series argentinas que se hacen en Colombia para Argentina, no se hacen para Colombia y Argentina de pronto las vende a Netflix o a alguna plataforma, pero realmente cada país, los tres países suramericanos que producen mucha televisión, entonces lo hacen literalmente dentro de su propio esquema, no se mezclan mucho. Se mezclan trabajadores de los países, brasileños, colombianos, argentinos, mexicanos, pero realmente es muy difícil que uno diga, estamos haciendo una coproducción con Argentina o con México, con Brasil, es muy contado, la verdad. Siempre son cosas muy internas. Bueno, antes de abrir, porque ya estarán en realización preparando el turno de preguntas por si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, y solo decir que esperemos que Perdida pueda tener segunda temporada, que en España estamos deseosos de que lo haya. De hecho, hay que decir que fue con Perdida, fue esa serie la que marcó que A3 Player, la plataforma de A3 Media, subiera en un solo mes casi 300.000 afiliados. Pues esperamos a ver si hay alguien que quiera hacer ronda de preguntas y si tienen alguna cosa que preguntarte. Ha sido un placer poder compartir este ratito. Podría seguir preguntándote durante toda la tarde porque los que nos apasiona este tema y los que trabajamos en ello, nos gustaría un poco clarificar qué pasan en otras partes del mundo y si se parece, porque hay veces que lo que pasa en otra parte del mundo parece que es un mundo ajeno y no, muchas veces se parece mucho a lo que hacemos. Creo que este medio es un medio universal, Alejandro. Yo creo que lo hablemos en inglés, en español, en chino, en japonés, en coreano. Creo que la situación que nos une es que hacemos una misma labor. Mostrar algo a un público que le guste, entretener a las personas con lo que hacemos. Entonces, por eso creo que nos entendemos también cuando se mezclan tantas nacionalidades en una producción, porque estamos basados en hacer lo mismo. Así algunos hablen más inglés, otros hablen menos inglés. Por ejemplo, con los coreanos era bastante difícil porque pues coreano creo que no hablamos ninguno de nosotros. Entonces, además por las características de ideología, de cultura, pues es diferente. Pero cuando uno se junta en un set, estamos enfocados en lo mismo, en hacer una producción, en hacer una serie, una película, y es cuando todos nos entendemos entre el español, el inglés, el portugués, lo que sea, y realizamos esas series y esas películas, y eso es lo bonito de nuestro medio, que podemos tener esa compatibilidad todos. Pues me dice David que tenemos una, así que le damos paso. Ok, perfecto. Hola Gonzalo, una pregunta. Dime, Cuando se acaba la etapa de preproducción y la etapa del casting, ¿cuál es tu rol en una producción? básicamente no se acaba, Anita. Nosotros siempre seguimos porque como muchas veces no conocemos toda la historia ni los personajes que se van a ir desarrollando en la historia, sobre todo en las series. Hoy en día ya los episodios no están escritos por completo, entonces en cada episodio pueden ir apareciendo personajes nuevos. Entonces mi labor es seguir pendiente de esos personajes, de quienes aparecen en cada episodio y poderlos ir presentando a medida que se van necesitando y los apruebe la producción. Repito, yo como jefe de casting nunca apruebo un actor. Yo hago una propuesta actoral y lo aprueban los productores y los directores de las series o de las películas. Entonces, basados en eso es que nuestra labor sigue funcionando. Y te repito, como yo también hago aquí toda la parte de los extras y los figurantes, entonces obviamente me toca también hacer un casting para los extras, un casting para los figurantes, para que los extras y los figurantes estén de acuerdo a cada perfil de donde van a participar, en un restaurante, en una calle, si son escoltas, si son policías, etc. Entonces, esa labor continúa prácticamente hasta el último día de rodaje dentro de cada serie. Gracias. A ti. Pues ahora sí vamos a dar, en principio vamos a dar, me dicen que espere un momentín, pero creo que vamos a dar por cierre este encuentro, el tercer encuentro profesional de esta semana, de la semana
con motivo del cuarto aniversario de MediaArts, 4 años desde el estreno de la película Namida, una película que nos marcó y que Miguel protagonizaba, entre otros. Y ha sido un verdadero placer estar contigo, Gonzalo. Ha sido enriquecedor como poco y ha sido un placer también, Miguel. Dejo que te despidas y cerramos el encuentro. Bueno, pues Gonzalo, Chalo, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros. Ha sido un verdadero placer poder traer a esta pantalla, a estas tierras salmantinas, porque aquí tenemos muchísima gente que está pendiente de ti, de tu trabajo. El mismo Alex ya nos contó que llevaba tiempo, has participado en producciones míticas y de verdad para esta productora, MediaArts, y para los profesionales dentro del sector, que estamos en este bello proyecto de intercambio, de interconexión entre los profesionales colombianos y humildemente nosotros, los profesionales españoles, pues es una verdadera suerte haber contado contigo. Nos has iluminado muchísimo, nos has hablado con sabiduría, con conocimiento sobre un sector que nos apasiona a todos, que eso nos une. Y lo que decíamos antes, queremos que vengas, queremos que vengáis, tanto tú, Chalo, como tu equipo maravilloso, que esta sea la semilla de un proyecto conjunto donde podamos hacer esa búsqueda de talentos en primer lugar, porque aquí tienen que venir actores y actrices colombianos y actores y actrices españoles. Tenemos que ir a Bogotá, a Colombia. Sería bellísimo poder hacer producciones conjuntas, poder participar unos en las producciones de otros y, por supuesto, en el aspecto formativo. Queremos contar contigo como formador. Yo lo digo aquí públicamente, Alex, ese es nuestro reto, que en Salamanca haya una primera academia de cine y televisión y tengamos a Gonzalo Prieto, Chalo, como formador principal, junto con otros directores. En concreto quiero hablar de Ricardo Álvarez Soya, que lo tendremos mañana. Ahora lo dirá Alex, pero yo también lo quiero decir. Amigo desde hace más de 10 años, director de series como Médico de Familia, Siete Vidas, Aída, en este momento Mercado Central, lo tendremos mañana. Y bueno, si todo sale bien, cuando pase toda esta pandemia tendremos una maravillosa academia de cine y televisión en Salamanca y contaremos con la presencia maravillosa de Gonzalo Prieto Chalo. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a ustedes, Miguel, a Alejandro, a todos, de verdad por esta invitación. Espero que esta celebración de los 4 años de lo que están haciendo sea una maravilla, les vaya muy bien y que empecemos a trabajar juntos, que podamos de verdad, que vengan aquí a Colombia cuando quieran, están invitadísimos a producir aquí en Colombia, a producir en España y que podamos hacer grandes cosas. La idea es poder tener este contacto con ustedes. Les repito, para mí fue un honor compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias por la invitación y espero que no sea la primera y la última, que podamos compartir mucho más adelante y nada, aquí estamos para servirles y lo que necesiten con muchísimo gusto siempre estaremos aquí pendientes. Muchas gracias. Ok. Un abrazo. Buena tarde allá. Buena tarde ya noche, porque allá son casi ya las 6 de la tarde. Aquí van a ser las 11 de la mañana. Entonces, Alejandro, muchas gracias de nuevo por todo y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto. Pues dicho esto, ha sido un placer y ahora sí, mañana a las 12, lo adelantaba Miguel, tendremos a Ricardo, director de Siete Vidas, director de Aída, director de Mercado Central, grandes series míticas de la televisión española en abierto y además uno de los pocos experimentados en la sitcom en directo, en la comedia de situación. Mañana a las 12 de la mañana, último encuentro en directo. Todavía nos queda alguna cosita esta semana para cerrar nuestro 4º aniversario, pero ya que no nos podemos ver en el teatro ni nos podemos ver en las calles, nos vemos en las redes. Muchas gracias y adiós.